¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo el video. Les voy a mostrar, les voy a subir una serie de videos de las actividades de Excel que deben de tener para este tercer parcial. Aquí les voy a mostrar la página 98, que es donde comenzamos con nuestra captura de datos. En la página 98 de su libro viene esta captura y la voy a mostrar acá ya en Excel, ya capturada la información que viene aquí, ¿ok? Así es como deberíamos de tener nuestra hoja de trabajo una vez que ya hemos capturado los datos que nos proponen en el libro. Posteriormente a esto, en la página 99 viene lo primero que vamos a hacer con el título de lo que es mi hoja de trabajo en Excel. Me dice que debo de seleccionar de la celda A1 a E1 y poner o aplicar el formato de combinar celdas. Para esto, con mi mouse, selecciono desde la celda A1. Recuerden que para seleccionar y poder arrastrar varias celdas, se hace de en medio de la celda, ¿ok? No de la orilla ni de aquí, de en medio de la celda. Selecciono la celda donde quiero comenzar a seleccionar, presiono con un clic sostenido mi mouse y arrastro hasta la celda que quiero combinar o que quiero seleccionar, en este caso hasta la E1. De A1 a E1. Posteriormente en la pestaña de inicio, asegurándome que estoy en la pestaña de inicio, que es la segunda pestaña o el segundo menú, voy a ubicarle el área de alineación y viene este pequeño botón que se conoce como combinar y centrar. Aquí tengo varias opciones: combinar horizontalmente, combinar celdas, separar, etcétera. Yo voy a seleccionar así tal cual está la primera. Le voy a dar un clic encima del icono y se fija, me combina o es como si me hiciera todas estas celdas que seleccioné en una sola. Y me pone al centro lo que es el título de papelería lapicito. Posteriormente aquí en fuente voy a subir o voy a poner una fuente de tamaño 16 y lo voy a poner en negrita. Si se fijan, aquí no se alcanza a ver bien el título. Para esto lo que voy a hacer es hacer un poco más ancha mi fila. Hay varias formas de hacerlo. La primera es dando con mi mouse, posicionándome en la fila de este lado, al lado izquierdo. Si se fijan, cambio el cursor, ahí cambia el cursor. Se fija, aquí está una flecha y aquí es una flecha como una flechita con dos puntas, una hacia arriba y una hacia abajo. Cuando yo paso mi mouse y ya se convierte en este icono, puedo con un clic sostenido de mi mouse puedo subir o bajar el ancho de la fila. La otra opción es, ya cuando me aparece este icono, con darle doble clic, dos clics izquierdos de manera rápida, dos clics, un, dos. Si se fija, me lo ajusta automáticamente al ancho que necesita mi, eh, mi, mi fila. La otra opción es, estando aquí de este lado, con la flecha o con el mouse en esta posición, que es como una flechita que apunta hacia el lado derecho, doy un clic derecho y puedo utilizar esta opción que dice alto de fila, y aquí puedo ir aumentando, disminuyendo. Por ejemplo, aquí está en un 21, posiblemente estaba en un 19 y ahí no se alcanza a ver muy bien. Entonces aquí puedo hacer estas opciones para poder aumentar o disminuir el tamaño de mi fila. Puede ser, yo les aconsejo que pueda ser un tamaño 22 en el alto de fila, o bien con el mouse arrastrando a donde ustedes consideren que se ve adecuado, lo dejan de esa forma. Ahora vamos a darle un poco más de formato a este título. Vamos a seleccionar nuestra celda y nos vamos a asegurar que aquí en alineación estén estos dos. Si se fija, voy a hacerlo un poco más ancho para que se note un poco más. Aquí viene la alineación que es por defecto, o que se puede decir que es la alineación horizontal. Aquí lo puedo alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Es muy similar a lo que hacía Word, nada más aquí no viene la de justificar, pero se puede alinear a la izquierda, a la derecha o al centro. Y viene esta otra que es un poco diferente. Estas opciones no vienen en Word, sin embargo en Excel sí.
puedo alinear el texto ya sea en la parte superior de la celda, al centro o abajo. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dejar en estas dos posiciones, al centro tanto en la alineación horizontal como en medio en la alineación vertical. ¿Ok? Muy bien, voy a dejar mi alto de fila, dijimos en 22, más o menos algo así. Ahora vamos a proceder con el siguiente punto, que es una numeración consecutiva. Esto es muy sencillo de realizar y es una de las ventajas que tiene Excel para poder ayudarme a agilizar mi captura. Yo voy a poner aquí el número 1, voy a dar un Enter y voy a poner el número 2 y doy un Enter. Ahora voy a seleccionar estos dos números. Voy a seleccionar estas dos celdas de A1 de A4, perdón, a A5. Teniendo estas dos celdas seleccionadas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ubicarme en la parte inferior derecha. Se fijan, aquí traigo el cursor, se ve como una tachita, como una crucita blanca, o en algunas versiones sale una tachita igual así gruesa, negra. ¿Ok? En cuanto yo me posiciono aquí, se fijan, va a cambiar el cursor. Se hace más delgada la flechita, ¿correcto? Aquí debe de seleccionar exactamente este iconito, este pequeño cuadro que aparece aquí en la esquina. ¿Se fijan? Cambia de forma mi cursor. Teniéndolo de esta forma, doy un clic sostenido y arrastro hasta la celda A9. O la otra opción que tengo, que se me hace a mí todavía muchísimo más rápida, es dándole doble clic aquí en este iconito, en este cuadrito. Le doy doble clic y fíjense lo que va a pasar. Al momento de que doy doble clic, me hace el autollenado hasta el límite donde termina mi tabla. Entonces eso es una manera muy rápida de poder hacer numeraciones. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con lo que nos dice el libro, ya que tengo la autonumeración. Aquí me dice cómo cambiar el ancho. Es muy parecido a lo que vimos en el alto de la fila. Si se fijan aquí, en lugar de acá en la fila me pone una flechita hacia el lado derecho, y aquí en las columnas me pone una flechita hacia abajo. Si yo me voy posicionando más hacia la derecha, cuando llego justo al área de la división entre la columna A y B, me cambio el cursor. Aquí en esta opción yo puedo ya sea hacer más ancha mi columna o bien hacerla más delgada. Lo que podemos hacer también es darle doble clic y me lo va a ajustar al tamaño de la celda que tenga más longitud. En este caso, por ejemplo, NP, que sería el número de producto, me lo ajusta a este tamaño. Si yo, por ejemplo, tuviera solamente la letra N, fíjense cómo al momento de darle doble clic lo hace todavía más delgado. Entonces ajusta lo que es el Excel a la celda que tiene o contiene más caracteres, lo hace a ese tamaño, ¿correcto? Y así puedo ir ajustando mi tabla, por ejemplo, producto, cantidad, precio, y si se fijan lo va haciendo un poco más compacto al tamaño de lo que requiero, de lo que en realidad tengo capturado en los datos de cada celda. Una vez que ya hice esta opción, me voy a ir a la siguiente página, que es en la página 100. Dice que puedo cambiar el ancho de esta fila. Lo podemos hacer como les mencioné, subiendo un poquito. Ok, ahí lo dejamos para que no se esté tan separada esta parte del cabezal o del título de la tabla. Y ahora viene la opción de las fórmulas y funciones. Las fórmulas y funciones básicamente me sirven para hacer cálculos en mi hoja de Excel. ¿Cuál es la diferencia entre fórmula y función? La diferencia entre fórmula es que básicamente las fórmulas tienen referencias a celdas y hacen uso de lo que son caracteres o caracteres algebraicos o signos algebraicos. En los apuntes que les di de Excel, vimos que los signos más comunes está, por ejemplo, el más, el símbolo de más, el símbolo de menos, más para suma, menos para resta, venía el asterisco, que es para multiplicación, la diagonal, oblicuo, que es para las divisiones, el
acento circunflejo es para las potencias, etcétera. Entonces, generalmente la diferencia entre fórmula y función, pues es que cuando hay una fórmula, yo puedo encontrarme algo en Excel como algo así, un número más otro número, esto sería una fórmula, o bien una referencia a alguna celda, por ejemplo, algo así, ¿no? A1 más A2, que esto me hace referencia a que voy a sumar lo que contenga la celda A1 más lo que contenga la celda A2. Obviamente, en la celda A1 y A2 debería de haber valores numéricos, ya que si hubiera letras o otro tipo de caracteres, pues me marcaría un error la fórmula, ya que no puedo sumar, por lo menos en Excel, números y letras. ¿Correcto? Entonces, una vez que tengo claro qué es lo que voy a hacer, vamos a utilizar en este caso una función. Esta, como mencionaba, es una fórmula, pero en el libro nos pide utilizar una función. La función que vamos a utilizar es producto. Básicamente, entonces, la diferencia entre fórmula es que las fórmulas son referencias a celdas o números que utilizan signos algebraicos, ¿correcto? Por ejemplo, así. Y en el caso de las funciones, son operaciones matemáticas o cálculos matemáticos que ya veían en predefinidos en el Excel, y generalmente después de lo que es el signo de igual, comienzan ya sea con letras o palabras. En este caso, si nos fijamos en el ejemplo, viene producto C4, 2.D4, que me voy a fijar en esta tablita que viene en la página 100 y 101. Aquí viene producto. Si nos fijamos, viene a un lado de una multiplicación. Quiere decir que la multiplicación la puedo utilizar o la puedo usar de estas dos formas. Supongamos que vamos a hacerlo ahorita en nuestro Excel. Voy a multiplicar el número 1 por el número 2, o bien puedo utilizar la función producto número 1, 2 puntos número 2. Vamos a verlo en el Excel para que nos quede un poco más claro. Voy a utilizar las dos para que vean la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, aquí tengo C4 y D5, ¿correcto? Entonces, yo puedo utilizar, entonces, ya sea fórmula o función. Para utilizar una fórmula, podría utilizar el signo igual, independientemente de si es fórmula o función, siempre se comienza con el signo igual. Y le voy a decir a Excel que va a multiplicar lo que hay en la celda C4. En la celda C4 utilizo mi signo algebraico, que sería el asterisco para indicar que es una multiplicación, por lo que hay en la celda D4. ¿Ok? Y al momento de que yo tengo ya esta fórmula, le doy un Enter y ya hace la operación de multiplicación. 50 por 5, 250. ¿Correcto? 5 por 5, 25. Agregamos el 0, 250. Bien, esta es una opción, ¿correcto? Pero en el libro me comenta o me dice que utilice la función específica de producto. Vamos a ver que también lo hace. Igual voy a empezar a escribir producto. Si se fijan, cuando empiezo a escribir, aquí abajo me aparece una función ya predeterminada y me dice Excel, oye, veo que estás escribiendo product, y me dice, ¿no será acaso que quieres utilizar esta función que dice producto, multiplica todos los números especificados como argumentos? Digo, oye, pues sí, sí es esta, ¿no? Entonces le voy a dar un doble clic y automáticamente me completa lo que es la fórmula e incluso me pone ya el primer paréntesis. Ahora aquí lo único que tengo que hacer es hacer la referencia a las celdas, que volvemos a hacer lo mismo, sería C4. Aquí lo voy a separar por 2 puntos y ahora pongo la referencia de 4. Y cierro paréntesis. Una vez que ya tengo mi función completa, le doy un Enter y si se fijan, pues hace el mismo, obtengo el mismo resultado que con la fórmula. Lo que sigue ahora ya es muy sencillo, ya tengo aquí mi fórmula. Lo que puedo hacer es arrastrar esta fórmula para ahorrarme tiempo. Ya lo vimos de este lado con los números, que puedo darle doble clic aquí o bien seleccionar y arrastrar y automáticamente me hace los demás cálculos. Yo, por ejemplo, si doy doble clic en esta, voy a ver que me sustituye las celdas hacia abajo. Me dice C,
6 de 6 y pues prácticamente aquí ya terminé de realizar mi ejercicio 1. Ya lo único que me resta según el libro es aplicarle un formato de tabla, que esto lo voy a encontrar en la siguiente opción. Voy a seleccionar mi rango de celdas, el rango de celdas desde A3 a E9, ¿correcto? Lo puedo seleccionar con mi mouse o bien lo puedo poner acá en este cuadrito que es el cuadro de nombres. Puedo ponerle, ¿sabes qué? Quiero seleccionar, lo voy a poner acá, de A3, 2 puntos. Acuérdense que los 2 puntos estamos hablando de un rango hasta E9. E9. Le doy un enter y ahí automáticamente me selecciona mi rango. Para aplicarle o darle formato de tabla, en la pestaña de inicio me voy a ir a estilos y aquí voy a encontrar la opción donde yo voy a utilizar alguna que sea de mi agrado. Yo voy a utilizar, por ejemplo, esta que dice azul. Es importante que se fijen que esta tiene, por ejemplo, acá arriba un color, lo cual quiere decir que estos nombres, NP, nombre del producto, me los va a poner en un color más oscuro. Y después me va a poner una fila de un color, otra fila de otro color, que creo que se vería bastante agradable este formato. Entonces aquí me dice, ya cuando le di el formato que quiero seleccionar, me vuelve incluso a preguntar, oye, ¿estás seguro que este es el rango al cual le quieres aplicar este formato? Yo le voy a decir en este caso que sí, la tabla tiene encabezados, para que me ponga los encabezados aquí de otro color, y le voy a dar por último aceptar. Y si se fijan, automáticamente ya me crea mi